Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión como primer orador de esta conferencia inaugural, que de ahora en adelante llevará el nombre de Gabriel Velázquez Palau, nuestro primer presidente. En uno de sus escritos, el profesor José Félix Patiño, quien tuvo la fortuna de llevar a cabo tantos hitos en la educación médica de este país, junto al profesor Velázquez, decía, abro comillas: hay hombres que dejan huella profunda en el devenir histórico de una nación. Tal es ciertamente el caso de Gabriel Velázquez Palau, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, un educador de vocación profunda, líder intelectual y ejecutor paradigmático, cierro comillas. El profesor Velázquez Palau nació en Cali el 26 de septiembre de 1919 y murió allí mismo a sus 95 años de edad el 12 de abril del año pasado. Se graduó como médico en la Universidad Nacional en Bogotá en 1944, donde fue profesor además por varios años. Fue un gran deportista, 2 veces campeón de levantamiento de pesas y jugó fútbol, baloncesto, tenis, golf y fue campeón de waterpolo. En 1995, el grupo de decanos del primer Seminario Nacional de Educación Médica encomendó al profesor Velázquez Palau y al doctor Ignacio Vélez Escobar la redacción de los primeros estatutos de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Y en 1959, con su creación, hace 57 años, fue nombrado como su primer presidente, cargo en el que estuvo durante una década, jalonando siempre la educación médica nacional y regional en compañía de otros grandes educadores y visionarios de la época, como el doctor José Félix Patiño, quien fue el primer director ejecutivo de ASCOFAME. Carismático, de inteligencia brillante, hiperactivo e hiperdinámico, cordial y jocoso en su trato, con una muy clara visión de la tarea que se impuso para efectuar la más profunda y benéfica reforma a la educación médica en la historia de Colombia, que luego repercutió en toda América Latina. Gabriel Velázquez Palau pasa a la historia como un gigante en el panorama de la educación universitaria y de la medicina hispanoamericana. Como bien lo recuerda Patiño en su artículo de reflexión, Gabriel Velázquez Palau, educador visionario, el gran reformador de la educación médica colombiana. Por eso y mucho más, al recordarlo, esta junta directiva que tengo el honor de presidir ha decidido honrar su memoria con esta conferencia inaugural que llevará por siempre su nombre, con la esperanza de que las futuras generaciones no desconozcan el legado que para la educación médica de este país dejó como huella imborrable Gabriel Velázquez Palau. Honor a su memoria. Me corresponde en esta conferencia inaugural hablar sobre la formación para la autonomía médica. ¿Alguien me puede dar aquí imagen en la pantalla? Quiero ver la presentación en la pantalla, si no, no tiene sentido. Ya. Gracias. Está totalmente abierta, ¿verdad? La conferencia se denomina Formar para la Autonomía Médica. Estas 3 acepciones de lo que es la autonomía implican bien el arte de gobernarse uno mismo, o como dice la Real Academia Española de la Lengua, la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Pero tal vez la más afortunada de las 3 es la de Kant, que dice que es la capacidad del individuo de gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal sin coerción externa. Desde finales del siglo XIX, por autonomía profesional se entiende la prerrogativa
que la sociedad le confiere a la profesión, no al médico individual, para autorregularse mediante estándares obligatorios para todos. Y esta definición importante tiene dos aspectos que vale la pena recabar. Uno, que es la sociedad la que confiere a la profesión la autonomía, y la segunda, que no es el médico individualmente el responsable de la misma. Porque cuando uno habla de autonomía médica, muchas veces el término se confunde con dejar que el médico haga lo que quiera. Y el aspecto de tener en cuenta que la sociedad le confiere y que en consecuencia es la profesión la que se autorregula, implica una autonomía completamente diferente. Freyson decía que la medicina es una profesión, y una profesión es aquel grupo de trabajo que reserva para sí el derecho a juzgar la calidad de su propio trabajo. La autonomía, en consecuencia, es el derecho que tienen las profesiones para establecer sus propios estándares de calidad. Cuando decimos que la sociedad le confiere a la profesión la confianza para que sea autónomo, lo hace bajo tres supuestos. El primero, el supuesto de que somos maestros en lo que hacemos. El segundo, que anteponemos el mejor interés del paciente a nuestro propio interés. Y el tercero es que somos capaces de autorregularnos. Bajo esos tres principios con los que yo estoy de acuerdo, según Freyson, la sociedad genera una confianza en las profesiones, y en este caso en particular en la profesión médica. La medicina es una profesión incierta, y una profesión incierta es aquella en la cual sus miembros individualmente no controlan los resultados de lo que hacen. En ese orden de ideas, las profesiones inciertas tienen que trabajar, como bien se ve aquí en esta gráfica, muy cerquita al acuerdo y muy cerquita a la certidumbre, donde se hacen las cosas simples, donde está la zona estable lineal de toma de decisiones racionales. En la medida en que uno se aparta del acuerdo y de la certidumbre, se vuelve complicado, complejo o caótico. Y desafortunadamente la medicina funciona en esta zona en la zona intermedia de complejidad, donde se toman decisiones emergentes. Para formar en autonomía es necesario que los acuerdos de los participantes en la acción en relación con la incertidumbre de los resultados se dé, y desde ya eso implica un trabajo en equipo y una buena comunicación. Al ser una profesión incierta en la cual los miembros individuales no controlan los resultados, porque hacen parte de un equipo, es necesario en la formación incluir esa condición del trabajo en equipo y la comunicación asertiva, que produzca sobre los resultados certeza relacionados con los desenlaces. A las tres condiciones anteriores que mencioné de Freyson, la maestría, la autorregulación, el profesionalismo, se requiere entonces insertarle el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y el manejo de la incertidumbre. Según García, la educación médica es el proceso para la formación de los médicos, subordinado a las estructuras económicas y sociales dominantes en las sociedades en las cuales se lleva a cabo. Por consiguiente, la educación médica no puede estar disociada de la realidad social ni puede estar a espaldas del sistema de salud. Cuando hablamos de no estar a espaldas del sistema de salud, es estar consciente de las necesidades que el sistema de salud conlleva. En el día de hoy, el desarrollo de la ley estatutaria es una necesidad del sistema de salud,
Dentro de ella, el desarrollo de la autonomía cobra una principal importancia. Hasta el momento han ocurrido 3 generaciones de reforma, a partir de la Flexneriana de 1910, que fue una reforma que introdujo la ciencia y la universidad a la enseñanza de la medicina, a través de un currículum científico basado en la universidad. Posteriormente, y más cercano a nuestro tiempo, vino la segunda gran reforma de la educación médica, cuando introdujo los aprendizajes basados en problemas e involucró a los centros académicos. Estamos frente a la tercera generación de reformas de la educación médica, que es la que instituye que la educación médica debe estar basada en los sistemas de salud, a través de crear competencias y correlacionamientos e interdependencia entre el sistema de educación y el sistema de salud, como bien lo ha expresado Frank y colaboradores en su reciente publicación para celebrar los 100 años de la reforma Flexner. Y es que existe una interdependencia entre el sistema de salud y el sistema de educación que aquí particularmente está roto en nuestro país. Un sistema de educación a través de los ministerios de educación y sus entes reguladores que no dialogan con el sistema de salud del Ministerio de Salud y sus entes reguladores. Unas asociaciones como la nuestra, como bien lo decía Jorge Julián, que están ignoradas dentro de esas tomas de decisiones acerca de hacia dónde va la educación médica. En mi participación en el Consejo, en el comité intersectorial que se creó para regular o transformar la educación médica en Colombia, aprecio bien la diferencia de fuerzas que existen hoy en día, que no permiten un diálogo entre disciplinas para crear una educación médica que está formando personas para ser guardianes de un derecho fundamental como es el de la salud. Ese diálogo roto entre el sistema educativo y el sistema de salud hace que nuestros médicos no sean capaces en el día de hoy o no sean competentes en el día de hoy para suplir las necesidades que reclama el sistema de salud. Nuestros currículum deberían en consecuencia volcarse hacia la formación de profesionales que sean capaces de crear un vínculo entre el sistema de salud y el sistema educativo y el servicio de nuestras comunidades. Para Frank, los componentes claves de la educación requieren entonces unas reformas institucionales y unas reformas instruccionales. De hecho, en lo que vamos avanzando en la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, hemos identificado solamente para el pregrado 40 reformas que hay que hacer, y desafortunadamente todas de ellas a través de una ley de la República. Y digo desafortunadamente porque ese es el camino más difícil que puede tener una transformación en este país. Un camino en el cual seguramente de esas 40 cosas quedarán muy pocas y seguramente se le añadirán muchas otras que no tienen nada que ver con la transformación de la educación médica en Colombia. Pero ciertamente estamos de acuerdo en que este par de componentes, la interdependencia educativa y la enseñanza transformadora, son claves para ejercer transformaciones en la educación de nuestros profesionales de medicina y de salud, porque es la única forma de que podamos obtener resultados propuestos evidentes. La interdependencia educativa no es otra cosa que señalizar que nuestros currículos deben estar enfocados en fomentar que los profesionales que podamos sacar de nuestras universidades sean capaces de dialogar entre los dos sistemas, de ser articuladores entre los dos sistemas y que esos currículums cumplan con las competencias que se requieren para que ellos sean interlocutores válidos ante las necesidades que tiene el sistema de salud, partiendo de las que nosotros entregamos en el sistema educativo. Y la enseñanza transformativa no es otra cosa que crear agentes de cambio, líderes que sean capaces de cumplir con esos requisitos de las necesidades que requiere el ejercicio de la medicina en Colombia. Estas reformas necesarias están estipuladas acá, las instruccionales están bien identificadas. Nosotros mismos en la Junta Directiva de ASCOFAME hemos entendido la necesidad
de comenzar a introducir reformas instruccionales en nuestros currículums para ponerlos más a forma, más a tono con esas necesidades imperantes del sistema de salud en nuestro país, que en un mundo globalizado son las necesidades del sistema de salud de cualquier parte del mundo. E igualmente estamos tratando de favorecer que se implanten las reformas institucionales que sean capaces de formar de una manera diferente para encontrar unos logros posibles que introduzcan en nuestros médicos liderazgo, competencias de comunicación, de trabajo en equipo, de profesionalismo, de pensamiento crítico para la autorregulación, de aprender a aprender, que es lo que conduce a la maestría para toda la vida, y del manejo de la incertidumbre. Estas, podría decir desde ya, son las competencias transformadoras que se requieren para poder enfrentar y formar a nuestros médicos en autonomía médica, con una meta muy particular, que es la educación profesional transformativa e interdependiente para la equidad en salud. Nuestros currículos han sido muy vocacionados hacia los aprendizajes informativos, que son aquellos enciclopédicos y de habilidades que producen expertos. El siguiente paso que hemos introducido son los aprendizajes formativos, aquello de valores y principios que producen profesionales. Pero sobre estos dos tipos de aprendizajes tenemos que introducir en nuestros currículos un tercer grupo de competencias, que son las transformativas, aquellos que entregan atributos de liderazgo y que producen agentes de cambio. Si uno quiere estar acorde con las necesidades del sistema de salud, y la autonomía médica es una de ellas, tiene que cabalgar sobre estas tres formas de aprendizajes: los informativos, los formativos y los transformativos, y el reto grande es introducir en nuestros currículums esos aprendizajes transformativos. Estas son en síntesis las 7 competencias que creo yo deben introducirse para formar en la autonomía médica: la maestría, el altruismo o profesionalismo. El altruismo es una de las partes del profesionalismo, la autorregulación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y el manejo de la incertidumbre. No de otra manera, si uno trabaja en la más incierta de las profesiones, tiene que tener herramientas para manejar la incertidumbre, y vamos a ver cuáles son las herramientas de cada una de estas 7 competencias que creemos nosotros son importantes para formar en autonomía. La maestría no es otra cosa que ser completamente competente o experto. En un mundo cambiante como el nuestro, en el cual la medicina adquiere conocimiento frecuente, conocimiento cambiante frecuente, no hay otra forma que aprender a aprender para manejar ese conocimiento cambiante frecuente. Yo le he escuchado al profesor Patiño muchas veces decir que su suegro, el profesor Osorio, cuando llegó a Colombia de su periplo y de sus estudios en Francia, tenía una biblioteca que podía transportarla fácilmente de París acá sin ningún problema. Eran pocos libros, porque ese era el conocimiento científico que existía en la época, que hoy día es infinito. La maestría implica que uno aprenda a aprender, que nuestros currículums tengan esa competencia formativa para que uno aprenda a aprender a lo largo de toda la vida. También discutimos muchas veces con mi vicedecana, la doctora Gómez, aquí presente, que nosotros dos por lo menos no aprendimos biología molecular, porque en nuestro currículum no existía, porque en nuestra época no existía. Y ya es muy difícil que la aprendamos. Yo me doy por vencido en ese reto. Pero si me hubieran enseñado a aprender, seguramente sería capaz de hacerlo. Y seguramente sería capaz de estar maestro siempre, actualizado siempre a la luz de los avances que el conocimiento genera tan rápidamente. Eso implica herramientas como el navegacionismo, el navegacionismo de Simmons, entender que en la red existe toda una forma de información que uno puede convertir en conocimiento si tiene la virtud y las competencias precisas para saber leer, para saber entender qué se lee y para saber apropiarse de aquello que tiene realmente una validez. Y obviamente una de las cosas más importantes de herramientas para producir maestría es entender que hay una nueva forma de definir la salud y la enfermedad, que no es, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, un estado de bienestar físico y mental, porque un estado es una foto y la salud y la enfermedad es un proceso.
no siempre se está sano, no siempre se está enfermo. En ese transegar por la vida se pasa por diferentes estadios y nuestros médicos en esa connotación tienen que estar preparados para ser buenos en la salud y buenos en la enfermedad. Y eso implica prevenir y promover, eso implica gestionar el riesgo, eso implica curar, eso implica rehabilitar, eso implica paliar, eso implica una cantidad de competencias que hasta ahora estaban diseñadas para un concepto biologista de la enfermedad, en la cual uno era una enfermedad con unos síntomas sin tener en cuenta un contexto social, cultural e histórico en el cual está subsumido lo biológico y lo psicológico. Esas herramientas son transformadoras para adquirir una maestría que es el primero de los 7 pilares para formar en autonomía médica. La segunda es el altruismo, sin duda, que no es otra cosa que brindar una atención desinteresada al prójimo, aun cuando dicha diligencia atente contra el propio bien. Hemos hecho muchos esfuerzos por introducir herramientas de profesionalismo en nuestros currículums y estoy seguro que lo hemos logrado, pero es muy importante focalizarnos en la educación basada en valores, que lleve a promover con el liderazgo de estas nuevas generaciones un nuevo contrato social del médico. El estado social cambiante de los países, de las instituciones, implican que repensemos un nuevo contrato social del médico, un contrato social en el cual la autonomía y la autorregulación hagan parte indefectible del mismo compromiso del médico con su paciente, del médico con la sociedad, para preservar esos 3 preceptos que decía Freyson, que son condiciones sine qua non la sociedad confía en nosotros y que conllevan a la autorregulación. En respecto a la autorregulación, no hay otra cosa diferente que aplicar la Ley 1438 del 2011, en la cual, modificando el artículo 26 de la Ley 1164, define la autorregulación como el acto propio de los profesionales de la salud. Educar en un conjunto de acciones orientadas a la atención integral de salud, aplicadas por un profesional autorizado legalmente para ejercerlas, y con un acto profesional caracterizado por la autonomía y la relación entre el profesional de salud y el usuario, con una relación de asistencia que genera una obligación de medio basada en la competencia profesional. Desde el punto de vista del liderazgo, las herramientas de liderazgo implican la capacidad de motivar a los demás para alcanzar una visión común. Y en esto lo mejor que podemos hacer en una educación transformadora es incentivar la participación en formaciones, en actividades de formación integral, consejos estudiantiles, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, la participación de nuestros internos y residentes en las asociaciones de internos y residentes de Colombia, introducir el aprendizaje activo en nuestras formas de enseñar y aprender, el aprendizaje interprofesional. Una profesión incierta es aquella en la que yo no soy dueño de los resultados, sino mi equipo es dueño de los resultados. ¿Cómo no hacer aprendizajes interprofesionales para producir autonomía? Aquellos que hablan entre las disciplinas, que respetan el pensamiento del otro, que hacen diálogos interdisciplinares que permiten trabajar en equipo y volver cierta una profesión incierta. ¿Cómo no trabajar en la medicina basada en la evidencia, que tal vez es la mejor herramienta para la incertidumbre, y promover las acciones selectivas y selectivas de los currículums? El trabajo en equipo, que no es otra cosa que unir personas para interactuar de manera interdependiente a través de herramientas como los aprendizajes colaborativos, la enseñanza por competencias y la evaluación en consecuencia por competencias, el uso de las tecnologías para el aprendizaje y la comprensión, el aprendizaje a través de interdisciplinaridad y el respeto por la diversidad, la comunicación, componente fundamental de la autonomía, a través del desarrollo de competencias cognitivo-lingüísticas. No sé en qué momento de la educación superior se perdió el trivium. Es importante rescatar el nuevo trivium, lo que hemos llamado nosotros el nuevo trivium, lo que era la dialéctica, la lógica, el pensamiento lógico, la gramática, el hablar bien, el pensar bien, que se fundamentan y nacen a través de saber escribir y saber leer. El trabajo en equipo, los aprendizajes activos, el uso de herramientas como el paciente estandarizado y sobre todo el aprendizaje experiencial. Y en el manejo de la incertidumbre,
herramientas como la medicina basada en la evidencia, desarrollo de competencias de pensamiento lógico y razonamiento crítico. El pensamiento lógico y el razonamiento crítico nos hace responsables, nos permite tomar decisiones basadas en el mejor interés del paciente sin descuidar el mejor interés de la sociedad, el uso efectivo de los recursos a través del razonamiento crítico sobre qué es lo mejor que puedo hacer con mi enfermo en relación con los insumos o la provisión de elementos económicos y factibles que tiene la sociedad para el buen desarrollo de mi acto médico. La toma de decisiones que involucre al paciente, el uso de guías de atención. En el foro que sigue más adelante hablaremos de guías de atención, si ellas coercionan o no la autonomía médica, la evaluación de probabilidades, la lectura crítica, la gestión del riesgo y la seguridad del paciente. ¿Cómo se aprende hoy en día entonces? Se aprende en base a estos tres aprendizajes. Los aprendizajes informativos, que están basados en enseñar para comprender, en el proceso salud-enfermedad que ya expliqué, en aprender a aprender, navegacionismo, simulación, uso de guías, basado en las necesidades del sistema de salud, basado en competencias y en evaluación por competencias y en el uso de tecnologías para el aprendizaje y la comprensión. ¿Cómo se aprende? A través de los aprendizajes formativos que involucran el profesionalismo, la educación basada en valores, el nuevo contrato social del médico y la autorregulación. Pero la lista de acciones que hay en el párrafo de aprendizaje transformativo son 2 o 3 veces mayores que las que hemos venido trabajando. ¿Cómo se aprende el aprendizaje transformativo? En actividades de formación integral, en aprendizajes activos, en aprendizajes interprofesionales, en la medicina basada en la evidencia, en el uso de electivos y selectivos que puedan desarrollar diferentes tipos de médicos, diferentes inteligencias múltiples que existen en nuestros estudiantes, en el aprendizaje colaborativo en pequeños grupos, donde se aprende a dialogar, a respetar las diferencias, a trabajar en equipo, a comunicarnos bien, a ejercer funciones de liderazgo, además de que se aprenden valores y principios y se aprende también lo informativo. En la comunicación, el pensamiento lógico y el razonamiento crítico, el trabajo en equipo, el aprendizaje experiencial, la toma de decisiones, la evaluación de probabilidades, la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y esto todo enmarcado en los aprendizajes integrados. Si me permiten demostrar acá cuáles serían entonces las estrategias educativas y las competencias transformacionales para formar en autonomía médica, yo diría que son 6. La primera, los aprendizajes colaborativos como estrategia, que desarrolla unas capacidades en el estudiante para usar la colaboración cuando trabajan en pares o pequeños grupos para resolver problemas o analizar un caso. Y eso tiene un tránsito que va sumando en la medida que el currículum se va desarrollando. Requiere al principio trabajar en pequeños grupos, requiere después tener responsabilidades compartidas, tomar decisiones sustantivas juntos y finalmente el trabajo del estudiante será interdependiente. Por supuesto que estas son acciones estratégicas y computacionales que permiten desarrollar una formación en la autonomía. El segundo es los aprendizajes basados en la comprensión, no en lo memorístico. La comprensión es aprender algo para después ejercitarlo en una nueva forma de aprender. Los datos sueltos no sirven para nada, decía Ginás, y ciertamente es así. Cuando uno enseña memorísticamente, los datos sueltos no sirven para nada, deben tener un contexto formativo y para eso es necesario desarrollar competencias de construir conocimiento cuando apliquen el pensamiento crítico para generar nuevas ideas y aprender por comprensión y no por memorización. Y también tiene una ruta de desarrollo curricular que va aumentando, requiere trabajar en pares o grupos, requiere el propósito principal de las actividades sea construir conocimiento y no memorizar, requiere aplicar el conocimiento en un contexto nuevo para aprender a aprender y requiere las actividades de aprendizaje de una manera interdisciplinar. ¿Qué otra estrategia para fomentar la formación en autonomía? El ABP o en el caso nuestro lo que llamamos actividades integradoras de aprendizaje por sistemas, que permiten que los estudiantes sean capaces de definir y resolver problemas que sean nuevos para ellos, con una ruta ascendente en espiral
en que el propósito primario de la actividad es la solución de un problema, pero después estarán trabajando en un problema sustancial de la vida real y finalmente la actividad produce innovación. El cuarto es el uso de tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, en el cual la competencia es utilizar la tecnología para aprender y para conocer. También tiene una ruta en espiral donde se utilizan primero las tecnologías durante una actividad, después la tecnología apoya la construcción de conocimiento, después construye conocimiento y finalmente son capaces de hacer diseños tecnológicos. La quinta estrategia y competencia es la autorregulación. La competencia aquí es autorregularse al abordar actividades de largo plazo en las cuales requieran planificar el proceso de su trabajo y mejorarlo en base a múltiples interacciones. El espiral aquí es comenzar con actividades de largo plazo, con metas y criterios de éxito por anticipado, planear y monitorear su propio trabajo y después tienen la oportunidad para revisar el trabajo basado en retroalimentación. Y finalmente, y no menos importante, la comunicación o ese llamado a restablecer el nuevo trivium, la gramática, la lógica y la dialéctica, con competencias de comunicación extendida y con competencias de comunicación multinodal, en la cual al final sean expertos en comunicarse bien para volver cierta una profesión que es realmente incierta. Lo único que no he mencionado aquí es una asignatura de autonomía médica. Ese es el peor de las soluciones que podamos tener. Cada vez que surgen cambios en nuestra manera de aproximarnos al desarrollo de la sociedad, introducimos en una colchita de retazos elementos formativos aislados, no integrados, que no tienen ningún beneficio en la formación. La respuesta de cómo formar para la autonomía médica no es crear en quinto semestre una asignatura de autonomía médica, es integrar estos aprendizajes de una manera permanente, vivencial, en la cual todos los días se viva los aprendizajes colaborativos, se viva el aprender para comprender y no para memorizar, se viva el trabajo en pequeños grupos, el uso de tecnologías, se viva la autorregulación y la comunicación en todo el transcurricular, incluyendo el currículum oculto. ¿Dónde se desarrollan bien esas actividades? En nuestra experiencia, que ya llevamos varios años trabajándola, a través de las actividades integradoras de aprendizaje. Esta es una forma de ABP. La única diferencia con el ABP es que en el ABP los estudiantes definen los objetivos de aprendizaje en las AIAs, nosotros definimos los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Pero además de ser una práctica informativa y formativa importante, es una práctica transformacional de aprendizaje muy importante. Son pequeños grupos de estudiantes que resuelven problemas donde además de aprender, además de los aprendizajes informativos, se desarrollan aprendizajes formativos de valores y principios de respeto por los demás, de altruismo, de todas las facultades que tiene el profesionalismo y elementos transformativos de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de respeto por las disciplinas, por la interdisciplinaridad, etc. Las AIAs para nosotros, como las llamamos, son los momentos más integradores que pueda tener un currículum. En nuestro caso hay 27 AIAs en todo el currículum, 13 en una fase 1 que llamamos y 14 en una fase 2 que están ilustradas ahí en diferentes colores. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se enseñan esos aprendizajes? Esto implica por entender que este tipo de aprendizajes transformativos para la autonomía requieren un proceso de selección diferente, un proceso de admisión diferente, unas competencias que se traigan al currículum diferentes, unas competencias mínimas de saber leer y escribir, unas competencias mínimas de pensamiento lógico y razonamiento crítico, donde los cambios curriculares que se propongan intervengan para acabar de formar en eso que se trae a la escuela cuando uno regresa de la educación secundaria. Implica entender que el proceso de salud y enfermedad es bien diferente a lo que define la OMS como salud o como enfermedad, y además implica un acompañamiento en un programa como de mentoría que permita que los estudiantes puedan ser monitorizados en los alcances y en los desarrollos paulatinos de los aprendizajes. Detrás de cada momento histórico hay una concepción filosófica, un concepto de hombre y una manera de entender el proceso de salud y enfermedad. Y esto conlleva un perfil profesional distinto, un plan de estudios distinto y unos ámbitos de acción distinta.
si dejamos atrás la concepción biologista de la enfermedad, si dejamos atrás la concepción biopsicosocial de la enfermedad y si nos concentramos en una concepción biopsicosocial y cultural e histórica, estaremos trabajando de frente a las necesidades del sistema de salud y estaremos formando profesionales que sean útiles, que es el fin último de la educación, que impriman algún valor adicional, que sean capaces de fomentar el bienestar de los individuos y de las comunidades. La Ley 1751 de 2015, en su artículo 17, nos devuelve la autonomía profesional y dice que se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones. ¿Cómo formar para adoptar decisiones? Si no es a través de los elementos que hasta ahora les he mencionado. Sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación. ¿Cómo formar en autorregulación que no sea a través de una clase, sino es a través de estas herramientas integradoras que he mencionado? La ética, la racionalidad y la evidencia científica. Todos los elementos que he mencionado anteriormente implican que se pueda aplicar el artículo 17 de la ley estatutaria. Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente. Los elementos que he mencionado hasta ahora son los que creo yo nos llevarán a poder implementar la ley 1751 o ley estatutaria de salud promulgada hace más de un año. La educación médica del futuro, que es hoy, requiere varios componentes. Uno de ellos, mirar hacia el sistema de salud, no más a espaldas del sistema de salud. Cuando yo hablo de sistemas de salud no estoy hablando de frente al Ministerio de Salud o a espaldas del Ministerio de Salud. Estoy hablando de currículos basados en las necesidades del sistema de salud. La necesidad del sistema de salud hoy en día enfocarnos en la prevención, en la promoción, en la gestión del riesgo, en la seguridad del paciente, en la autonomía, etcétera, etcétera. En los resultados del paciente, en aprender a aprender, en una fuerza laboral nueva de médicos con un contrato social diferente, en utilizar los avances tecnológicos, en fomentar el trabajo en equipo y en la evaluación basada en competencias si se tiene una enseñanza basada en competencias. Y eso requiere unos potenciadores, como el desarrollo de currículos flexibles basados en competencias. Requiere otro potenciador, que es formar líderes del futuro. Requiere preparar estudiantes adaptativos. En una profesión incierta, lo menos que puede tener uno son personas que se adapten a los cambios, que sean capaces de adaptarse a los cambios que surgen frecuentemente en el ejercicio de su profesión, al uso de tecnologías para el aprendizaje y la comprensión, en el uso de nuevas formas de atención en salud, en el uso de nuevos contenidos. En relación con los sistemas de salud, importante el mejoramiento continuo, los elementos que permiten comprender de dónde se desprende el financiamiento de la atención en salud. Somos ignorantes en ese tema acerca de la economía de la salud y la salud de la economía. Y uno cuando tiene una chequera en blanco como la que nos han entregado, si no tiene esos principios, puede ser el peor fracaso de la autonomía médica que nos hayan devuelto. Y obviamente la seguridad de paciente, que es hoy en día la columna vertebral de todo el sistema de atención en salud. Desde el punto de vista de la fuerza laboral, es importante tener en cuenta el manejo de la diversidad de la población vulnerable y más en este país en las condiciones que vivimos. Y desde el punto de vista de los avances tecnológicos, es importante entender el diagnóstico, la gestión de la enfermedad, las herramientas de aprendizaje infinitas que se producen a través de esos desarrollos tecnológicos. Ese es el gran reto que tenemos como educadores, el gran reto que tenemos como Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el gran reto que tenemos como decanos, un momento histórico muy importante para trabajar. Con mis colegas de Junta Directiva lo hemos discutido inmensamente y creemos que estamos orientados a producir esos cambios que requiere la educación médica de nuestro país. No es solamente formar para la autonomía, es formar para los cambios que reclama la sociedad en el ejercicio de nuestros médicos, en el mejor interés de los individuos y las comunidades de Colombia y de donde quiera que ellos ejerzan en el resto del mundo. Gabriel Velázquez Palau,
lo hemos señalado como el gran reformador, el gran transformador de la educación médica. Estas son 2 publicaciones de 1962. Qué visión enorme la de este hombre. La primera, que está a la izquierda de ustedes, fueron los requisitos mínimos para una escuela de medicina en Colombia, publicados desde esta asociación en 1962. Enhorabuena, hecho por él y su grupo de trabajo en Ascofame en ese año, muchas décadas atrás. Estamos a puertas de producir nuevamente unos requisitos mínimos para una escuela de medicina en Colombia. Ese es el reto, compañeros de Junta Directiva, que tenemos por delante. Señalar nuevamente un rumbo hacia dónde debe ir la educación médica en este país. Y no contento con su acción local, Gabriel Velázquez Palau produjo en el mismo año, a través de la Organización Mundial de la Salud, unos requisitos mínimos internacionalmente admisibles para la enseñanza de la medicina del continente. Un hombre que desbordó las fronteras de la patria para pasar a ser reconocido como uno de los grandes educadores en el continente americano y en el mundo. Por eso me congratulo como presidente de señalizar esta conferencia de ahora en adelante con su nombre para honrar su memoria y para que ella persista entre todos nosotros. Muchas gracias.